¿Qué tal, chicos? Este es el tercer video de las derivadas de funciones trigonométricas y vamos a enfocarnos en este video a ver tres ejemplitos para usar las fórmulas de derivadas trigonométricas que vimos ya en en el video anterior, y también vamos a utilizar la simplificación con identidades que vimos en el primer video. Entonces vamos a nuestro ejemplo número 3. Vamos a decir que la función g de x es igual a 9 entre la cotangente de e a la x. Ya aquí vamos a meter funciones también exponenciales. Aquí yo tengo 9 entre la cotangente. La cotangente yo la puedo subir como su recíproca. Vamos a recordar que la recíproca de la tangente es la cotangente y viceversa. Entonces esa cotangente yo la puedo subir como su recíproca. Me quedaría 9 por la tangente de e a la x. Y entonces esta derivada ya nada más tengo que utilizar la fórmula de la derivada de la tangente y vamos a ver, la g', la derivada de esta función sería 9 por la derivada de la tangente de e a la x. La derivada de la tangente de e a la x sería la derivada de la función, la derivada de e a la x. Afortunadamente para nosotros la derivada de e a la x es e a la x por la secante cuadrada de e a la x. Y listo, esa es toda la derivada, así de fácil es. Lo único que tengo que hacer es ver la formulita y derivar las funciones en orden. Pero para poder hacer esto y no tener que hacerlo como una división, primero simplificamos la función subiendo la cotangente como su recíproca. Vámonos al cuarto ejemplo, al segundo de este video, que dice así: y igual a logaritmo natural del coseno de x cuadrada. Entonces aquí ya tenemos, vamos a recordar, nosotros ya sabemos derivar funciones logarítmicas. Entonces voy a recordar que la derivada del logaritmo natural de una función es la derivada de la función entre la función, la derivada del argumento entre el argumento. Entonces, si yo quiero derivar esta función, esto sería así. La derivada de ese logaritmo natural, aquí abajo vamos a poner el coseno de x cuadrada, y arriba, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la derivada de ese coseno de x cuadrada. Aquí yo tengo la derivada del coseno de u, es menos la derivada del ángulo, que en este caso sería 2x, por el seno de el mismo ángulo, por el seno de x cuadrada. Y aquí yo tengo seno entre coseno, pero si yo recuerdo mi hexágono trigonométrico, aquí tengo seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Seno entre coseno es tangente. Entonces, este seno con este coseno se pueden reducir y me quedaría menos 2x, que es lo que tengo aquí al principio, por la tangente de x cuadrada. Y esa sería la derivada del logaritmo natural del coseno de x cuadrada. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo vamos a decir, este es y igual al logaritmo natural del coseno cuadrado de x. Parecería esta igual a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí el cuadrado está en la x, es decir, el cuadrado pertenece al ángulo del coseno. Aquí no, aquí el cuadrado pertenece al coseno. El coseno es el que está elevado al cuadrado, no el ángulo. Entonces, como el coseno es el que está elevado al cuadrado, yo puedo utilizar una propiedad de logaritmos que dice así: logaritmo natural de u a la n es n veces logaritmo natural de u. Es decir, esta y yo la puedo representar así: 2 por el logaritmo natural del coseno. 2 por el logaritmo natural del coseno. Y entonces ahí no he derivado, pero ya se volvió un poquito más fácil porque ya no tengo que utilizar regla de la cadena para bajar ese exponente. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es la derivada? Sería 2. Y la derivada del logaritmo natural, que fue una muy parecida a la que usamos hace rato, sería la derivada del coseno, que es menos seno, entre la misma función, entre el coseno.
menos entre más es menos. Entonces yo aquí, ese menos se va a multiplicar por este 2, sería menos 2. Y ya vimos que el seno entre coseno es la tangente. Entonces me queda menos 2, tangente de x, y está así de fácil de derivar esta función. Vamos a aprovechar y vamos a ver un ejemplito más para que quede más claro esto de las derivadas trigonométricas. Este sexto ejemplo dice: f de x es igual a la secante de la raíz de x por la cotangente de la raíz de x. Voy a recordar mi hexágono trigonométrico de nuevo y vamos a decir, aquí dice seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. La secante por la cotangente es una multiplicación de dos funciones no adyacentes. La primera regla del hexágono trigonométrico que vimos en el primer video de esta serie es que la multiplicación de dos funciones no adyacentes dan como resultado la función de en medio. En este caso, secante por cotangente me da lo mismo que cosecante de la raíz de x. Entonces, yo tengo que derivar la cosecante de la raíz de x y esa se vuelve, es como esta función, la cosecante de u, que la derivada de la cosecante sería menos, de acuerdo con la formulita, es menos la derivada de el ángulo. En este caso el ángulo es raíz de x, o sea x a la 1 medio. La derivada de x a la 1 medio sería 1 medio de x a la menos 1 medio, o lo que es lo mismo, 1 entre 2 raíz de x. Esa ya la hemos hecho varias veces, entonces yo espero que ese no sea ningún problema. Por lo tanto, esto sería menos 1 entre 2 raíz de x, que es la derivada de la raíz de x, por la cotangente, por la cosecante de la raíz de x. Y esta sería la derivada de esta función. ¿De acuerdo? Y aprovechando el espacio vamos a hacer un último ejemplito que dice así: g de x igual a el coseno de x por la raíz del seno de x. Esta ya está un poquito más complicada, entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado y vamos a hacerlo por multiplicación. Esta es una multiplicación, yo tengo aquí el coseno por el seno a la 1 medio. Entonces, esto es una multiplicación de funciones y la derivada de una multiplicación de funciones es así. La primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la primera función es coseno y la derivada del seno a la 1 medio sería, por regla de la cadena, 1 medio del seno de x a la menos 1 medio por la derivada del seno, que es el coseno, más el segundo, que es el seno de x a la 1 medio, por la derivada del coseno, que sería menos seno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí, para simplificarla, ya terminé de derivar, pero vamos a simplificar. Este coseno con este coseno se vuelve en coseno cuadrado. Entonces, esto yo lo puedo acomodar así: coseno cuadrado de x entre 2 veces la raíz del seno más por menos, este más por este menos se vuelve menos, y aquí tengo seno de x a la 1 medio y aquí tengo seno de x. Veo que es la misma base, y cuando yo tengo la misma base multiplicándose, los exponentes se suman. Entonces, si yo tengo aquí exponente 1 y aquí exponente 1 medio, sería el seno de x a la 3 medios, o sea, la raíz cuadrada del seno de x al cubo, seno cúbico de x. Y así lo puedo dejar. Podría yo hacer la resta de fracciones, pero no es forzosa. Así lo puedo dejar y no habría ningún problema. Si quisiera hacer la suma de fracciones, aquí es como si hubiera un 1 dividiendo. ¿Y cómo le podemos hacer? Vamos a decir, el común denominador sería 2 raíz del seno de x y vamos a multiplicar cruzado. El coseno cuadrado por 1 es coseno cuadrado menos 2 raíz de seno menos la raíz de seno cúbico.
aquí a multiplicar. Sería 2 raíz de seno por la raíz de seno cúbico. ¿Qué pasa aquí? Aquí sería 2 veces la raíz de seno a la 4. Pero la raíz de seno a la 4 sería seno cuadrado. Entonces aquí me queda 2 seno cuadrado de x, y así también lo puedo dejar. Cualquiera de las dos es una buena opción para dejar nuestra respuesta, ya sea esta o esta, pero bueno, es nada más la suma de fracciones la diferencia. Entonces, si tienen alguna duda, por favor pregúntenme y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.